televidentes. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes están con nosotros, acompañándonos acá en Enfoques con Luis Galeano, la mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos y sus oídos para hablar con nuestros invitados sobre las noticias que han ocupado los titulares y han llamado la atención durante los últimos días. Hoy es viernes 29 de agosto, despedimos agosto, este es el último programa de agosto de Enfoques y la próxima semana estaremos entrando al mes de septiembre. Gracias por acompañarnos, gracias por sus me gustas, gracias por compartirnos y gracias por ser fieles a cada una de las transmisiones de nuestros programas. El doctor Guillermo Bell hoy está libre, un compromiso familiar y nos ha pedido el espacio para acompañarnos hasta el siguiente viernes. Pero tengo dos invitados de lujo, lógicamente son personas que ustedes conocen y que les gusta escuchar cuando los traemos acá al programa. Le doy la bienvenida a Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga, colega periodista, a quien le agradecemos estar con nosotros este viernes. Jennifer. Saludos a tu audiencia también y por supuesto que el honor es siempre mío. Qué bueno que puedes acompañarnos, Jennifer. Y nuestro segundo invitado es Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias, colega periodista que también tiene siempre la disposición de acompañarnos. Así que Miguel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, saludos a Enrique, la voz y a Jennifer. Un gusto estar con ustedes. Qué bueno que podemos conversar los tres colegas periodistas este viernes. Arranquemos, Jennifer, Miguel, arranquemos con una noticia que fue el fin de semana pasado, pero como este programa es de viernes a viernes y recorremos más o menos los principales hechos que han ocupado la atención, el sábado nos enteramos de que Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega, presidente de la Conferencia Episcopal, había sido recibido por el Papa Francisco. Bueno, nos alegró la noticia, ¿no? De que el presidente de la Conferencia Episcopal fuese recibido por el Papa Francisco, por el Papa León XIV. Eh, Nos alegró la noticia porque es el primer encuentro del Papa con alguien que representa en realidad a la iglesia perseguida de Nicaragua, desterrado por la dictadura. Pero el lunes las fotografías fueron más elocuentes cuando nos dimos cuenta que no solamente fue eh, Monseñor Herrera, sino que Monseñor Isidoro Mora, obispo de Ciuna, y Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, quienes acompañaron o fueron recibidos por el Papa León XIV. Jennifer, comienzo con vos. Esta, ¿Qué resultado puede tener en el corto y mediano plazo esta reunión? Porque es un claro mensaje del Papa León XIV sobre esta es mi iglesia, aquí recibo a mis obispos y les respaldo en esta situación que han vivido porque los tres han tenido que salir de Nicaragua forzados. Monseñor Báez en el 2019, llamado por el Papa Francisco para evitar su muerte, y tanto Monseñor Mora como Monseñor Herrera desterrados por el régimen. A mí me parece, Luis, que es un mensaje claro y directo hacia la dictadura del nuevo Papa, donde les dice que no se piensan congraciar con ellos, que no están atendiendo aquel llamado que hizo Rosario Murillo. No sé si te acordás cuando el Papa recién asumía su cargo como el alto pontífice de la Iglesia Católica, y Rosario Murillo en una llamada telefónica dijo que esperaban que trabajaran con cordialidad y que fomentaran la paz entre el Vaticano y Managua, en una clara alusión, porque Rosario Murillo ya sabemos que habla por sí misma. Cuando ella dice la paz, es la paz de su dictadura, de su partido, y ellos esperaban que el Papa se rindiera ante ellos y que entonces solamente escuchara a los religiosos que están cooptados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y no ha sido el caso. El hecho de que los haya recibido, que hayan publicado fotos, porque hasta eso, a cómo funciona la iglesia, Luis, el hecho que una foto salga al público significa que ellos tienen el interés de que esto se conociera. Y en su tweet, Monseñor Báez dijo que hablaron largamente sobre la situación y la crisis de Nicaragua,
y seguramente sobre la situación de la iglesia perseguida. Eso sin duda va a tener alguna repercusión en el Papa al escuchar todo esto de viva voz de las personas que son víctimas y que además son parte fundamental de la iglesia en Nicaragua, porque el Papa sabe qué es lo que está pasando, cómo actúa Daniel Ortega y Rosario Murillo, y para mí esto también va a incomodar sin duda a Rosario Murillo. Ella no admite ese tipo de cosas, sobre todo porque ya lo hemos sabido, Monseñor Báez es el enemigo número uno. Cuando vos hablas de iglesia, a quien más odia a la dictadora es a Monseñor Báez, porque ha sido la voz más crítica, la voz más contundente, ha sido el obispo que ha tenido menos contemplaciones con la dictadura y le ha dicho lo que piensa, y además tiene un respaldo popular enorme. Entonces eso le molesta a la dictadura. Gracias, Jennifer. Miguel, también conocimos que el Papa León XIV ratifica en sus cargos a los 3 obispos. Y esto tiene singular importancia porque yo he conocido que una de las peticiones que con más ahínco ha hecho particularmente Rosario Murillo es que les quite los cargos y que le permita a otros sacerdotes nicaragüenses que esas vacantes sean ocupadas por ellos. Es una señal clara de decirle no a Murillo y también refrendar el trabajo que han hecho estos obispos, Miguel. Sí, es un espaldarazo directo y sin medias tintas. Ahí solo faltó Monseñor Rolando Álvarez para que esa fotografía estuviera completísima. Eso es todo. Me hubiera gustado que estuviera, pero la representación fue alta. O sea, la iglesia, los líderes de la iglesia católica en Nicaragua están resumidos en esos 4 obispos desterrados. Los que están adentro sí, pero estos representan al pueblo cristiano católico de Nicaragua y al pueblo cristiano en general, porque la iglesia católica, en la persona de estos 4 obispos y un sinnúmero de sacerdotes que han sido expulsados de Nicaragua, esta semana se presentó el último informe donde dan cuenta de las agresiones que han tenido la iglesia católica, las expulsiones de monjas, las confiscaciones, la persecución, la prohibición de todo tipo de acto religioso, la expulsión de sacerdotes y clérigos, es impresionante. Esto es un espaldarazo. Yo sé que el nuevo Papa no ha hablado mucho sobre Latinoamérica, pero es un Papa muy sui generis. ¿En qué sentido? Pese a ser norteamericano, porque es un Papa estadounidense, es de raíces latinas. Él sabe perfectamente la situación de Cuba, él sabe perfectamente la situación de Venezuela y sabe la persecución brutal de la persecución en Nicaragua. Creo que la iglesia, lo único que le hace falta ahorita, sin ánimo de entrar en confrontación que puede generar en más represión para los pocos sacerdotes que todavía continúan en Nicaragua y los obispos que también podrían ser defenestrados, lo que yo esperaría de este Papa es, como comenzó con estas fotos que por sí mismas hablan con mucho poder, es que vuelvan a permitirle a los líderes de la Iglesia Católica, a los monseñores desterrados, que hablen a su feligresía en Nicaragua con voz profética. La voz profética no es solo decir qué es lo que va a pasar en el futuro, no. La voz profética es decir lo que está pasando en el presente y defender a su rebaño, a su grey. Y eso es lo que le falta. Que necesitamos que hable el Monseñor Rolando Álvarez con la voz potente que tiene, que hable con la voz potente el Monseñor Silvio Báez y los demás obispos también que están en el exterior, ante el silencio y la censura y la amenaza de represión que sufre la Iglesia Católica al interior, lo que esperaría yo para como un movimiento positivo de avanzada, de resistencia, de parte, porque el mismo Papa dice que
un cristiano no tiene que ser para adentro, solo para adentro, sino que tiene que expresarse hacia su pueblo, hacia su comunidad, en la política, en la economía, etcétera, en la situación que está viviendo Nicaragua. A mí me gustaría mucho volver a escuchar a la voz profética de estos altos representantes de la Iglesia Católica. Por supuesto, tienen que tener el permiso del Vaticano. Yo creo que esto se va a ver en el tiempo, pero aparte de la foto, que es potente, las fotografías son potentes, poderosas, ¿no? Te dicen un ambiente muy agradable, el Papa está agradado, los obispos están agradados con él. No es Francisco, no es el Papa con el que la dictadura tuvo una relación accidentada, pero que al final tenía alguna, ¿verdad? Algún pensamiento que le hacía decir, bueno, esperemos un poco a ver qué pasa. Esperemos, y además que se le tildaba a Francisco de izquierdoso y que, bueno, pues era más tolerante con ellos. Lo cierto es que la dictadura no se queda de brazos cruzados. Y hay gente que me ha dicho, hey, no hay que celebrar mucho porque viene la respuesta. Y la respuesta es hacia adentro. Pero uno dice, ¿qué más se puede hacer, Jennifer, con la iglesia en Nicaragua que les controlan las homilías? ¿Quién va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo lo va a decir? La gente está vigilada. Lo decía ayer la doctora Marta Patricia Molina en la presentación de su informe, el séptimo. 1010 agresiones. Y decía ella que todos están vigilados y que la gente y que ha bajado el nivel de denuncia casualmente por miedo, porque los paramilitares están ahí para observar, para vigilar. ¿Qué más se podría hacer en contra de la iglesia, Jennifer, en Nicaragua, aparte de lo que hemos observado hasta ahora? Pues ya lo único que quedaría, Luis, es que confisquen todas las iglesias y las administre la iglesia paralela que ha venido creando el Frente Sandinista desde hace muchos años, porque si te acordás, por ejemplo, Santo Domingo, ellos crearon una réplica y ellos hacían su propia bajada del santo y demás. Entonces esto sería lo único, ya que destierren a toda la iglesia del Vaticano, o sea, toda la iglesia que pertenece al Vaticano, que está dentro de Nicaragua operando, que la expulsen y que en su lugar funcione la iglesia sandinista, la iglesia paralela, porque desafortunadamente existe. Esto ha afectado a todos los sectores, incluyendo la iglesia, que uno podría creer, bueno, si hay una crisis política, la iglesia se va a poner del lado del oprimido, que es lo que dicta la doctrina, ¿no?, religiosa, pero desafortunadamente esto es un juego político también, y en la iglesia, como en cualquier otro sector, ha habido religiosos, sacerdotes, obispos, que desafortunadamente se han arrodillado a la dictadura, y esos podrían ser los que vayan a dominar la iglesia en Nicaragua, y ya no va a haber un catolicismo real, un catolicismo puro, ¿no?, de lo que realmente es esta religión, sino que va a ser un catolicismo político, partidario, donde las personas que lleguen van a escuchar discursos a favor de la dictadura. Esto no estaría lejos de que suceda, la verdad es algo que uno no puede decir, se descarta por completo. Rosario Murillo está actuando desde las vísceras, Rosario Murillo está enloquecida, está en ese momento en que los dictadores se vuelven paranoicos y pueden actuar erráticamente, y cualquier decisión, aunque a nosotros nos parezca loco o loca la decisión, para Rosario Murillo es algo viable y lo va a hacer. Para mí eso no es algo que deberíamos de descartar, pero sobre todo sabemos que ella va a tratar de expulsar a la iglesia, como ha expulsado el periodismo. Ahorita no hay periodismo dentro de Nicaragua, no hay sector estudiantil, no hay nada, todo lo ha desterrado, no hay organizaciones de sociedad civil ajenas a las que domina la dictadura, y lo mismo puede estar planeando hacer con la iglesia, desterrarla por completo, ¿no? No me parece que es algo que no esté dentro de los objetivos de la dictadura. Lo que pasa es que, a ver, el Vaticano es una fuerza política también, tiene siglos de existir, y como lo han dicho muchos por ahí, la iglesia ha visto desfilar el ataúd de sus perseguidores, y no estoy mal, la frase va por ahí. Entonces la iglesia sabe cómo moverse en estos tiempos duros y con peores tiranos que los que nosotros hemos visto.
Así que ellos se están moviendo en unas aguas que ya conocen, aunque a nosotros nos parezca qué barbaridad, quisiéramos que hablaran más, qué barbaridad, quisiéramos que hicieran esto. Yo a veces les preguntaba a obispos o a personas que conocen sobre el tema, ¿por qué la iglesia no es más frontal? ¿Por qué el Papa no dice? Entonces me explicaban que ellos arriesgan ciertas cosas para seguir operando dentro del país. La Iglesia Católica está haciendo todo el esfuerzo para seguir dentro del país lo más que puede, acompañando a las víctimas, haciendo el trabajo misionero que hacen. El tiempo que puedan estar ahí, eso lo están alargando. Saben que indiscutiblemente van a tener que salir porque es una dictadura como la que ya sabemos que es, pero están tratando de quedarse el mayor tiempo posible, y lo mismo están haciendo muchas embajadas también, que están sometidas. Muchos embajadores están sometidos, y el Vaticano es una embajada. La embajada del Vaticano, la Iglesia Católica la representa, pero al final hacen un trabajo político también. Y recordemos que fue cerrada la nunciatura y expulsado el nuncio Miguel. ¿Qué más podría pasar? Y hay una frase que dijo el Papa, no con los obispos, pero lo dijo en ese fin de semana, el pasado, que me quedó dando vuelta y que fue noticia. Ningún pueblo, por muy pequeño y pobre que sea, puede ser forzado a vivir en el exilio. Y eso le sirve a todos, nos sirve a todos. Te dejo, Miguel, la palabra. Sí, pueden erradicarla. O sea, el sacerdote, hay que ver los números de sacerdotes que quedan aún, o religiosos o religiosas en Nicaragua, no llegan ni a 1000. Ellos pueden perfectamente exiliar a la mitad de ellos, y eso crearía una crisis dentro de lo que es el accionar de la Iglesia Católica, o sea, las misas, los matrimonios, todo lo que hace la Iglesia Católica, el acompañamiento religioso que hace hacia su pueblo creyente. No vas a tener a nadie que lo administre, hablando en términos prácticos, y eso lo puede hacer, y lo ha venido haciendo. Hay crisis que nos reporta el mismo informe de Marta Patricia Molina, de que hay iglesias que no tienen curas o sacerdotes que las atiendan, ni religiosos que las atiendan. No porque no haya la vocación, que se ha venido disminuyendo con el pasar de los siglos, pero no había. Lo que pasa es que no les salieron por algún seminario y ya no los dejaron regresar, o simplemente les han decretado que, como las monjitas del Colegio San José, que se tienen que ir, y parte sin novedad, las destierran. Este caso de las iglesias, y podemos verlo desde el punto del espejo de la iglesia evangélica en Nicaragua, que se ha corrompido, que se ha coactado, al igual que algunos obispos y sacerdotes, pero en el caso de la iglesia evangélica ha sido más evidente, ha sido más de principios y valores la iglesia católica de Nicaragua. Por eso es que tenemos a figuras como Álvarez, como Báez, como Mora y otros, desde todos los estratos, desde los más pequeños servidores de las iglesias hasta los más altos. Y eso no se ha visto. Y lo que quiere la dictadura es eso que está pasando: coactar, corromper y administrar y controlar. Tener su propia iglesia que los adore a ellos. Parece mentira, pero esa es la verdad. Cuando tenés una iglesia coactada, cuando tenés una iglesia que los sermones o los cultos tienen que hablar bien del codictador y la codictadora, y que tienen que ocupar, tergiversando la palabra de Dios para decir que ellos son los elegidos de Dios y por tanto no hay que hacer nada en contra de ellos. Eso es lo que están haciendo. Entonces, ellos perfectamente incluso pueden sacar a todos los sacerdotes e inventar sacerdotes como ya lo han inventado, porque de repente sale uno que otro sacerdote, que el sacerdote no es nada, es un sandinista de base, y le ponen una sotana, y así es, y eso está pasando en los cultos. O sea, como en el otro lado, en la iglesia evangélica, no se necesita todo el proceso de ordenamiento para un pastor, como es en la iglesia católica, te quitan al pastor que no está de acuerdo, que no quiere someterse, le quitan la iglesia, le confiscan todo y ponen a un pastor sandinista que tal vez ni siquiera es de esa religión, simplemente se hace pasar por eso y administra toda la iglesia, que está en función de adorar
a los nuevos semidioses o dioses pequeños como son Ortega y Murillo, y pongo comillas en semidioses pequeños, ¿no? O sea, sí son gente desquiciada que quiere que los adoren y que las iglesias le justifiquen la demencia que están haciendo con Nicaragua. Lo importante es que el Papa León XIV está sabido, porque esa plática larga que sostuvo con los obispos le ayudó a conocer en primera línea y de primera persona y de víctimas lo que está sufriendo su iglesia en Nicaragua. Vamos al segundo tema, y tiene que ver con la barbarie con la que la dictadura está actuando ahora en relación, y digo ahora porque el caso de Mauricio Alonso Petri, en referencia a Hugo Torres, en referencia al mismo Humberto Ortega, en referencia a Santos Flores, el hermano de la muchacha que denunció haber sido violada por Daniel Ortega, y también de Eddie Montes. Esta muerte de un secuestrado político se da 38 días después de que fue capturado por fuerzas de la dictadura, y acá lo que llama la atención es el poco tiempo y que el hombre no era una persona enferma, es decir, un enfermo crónico que uno dice, bueno, pues mira, que padecía del corazón y no iba a aguantar mucho. Es como cuando decíamos, Miguel o Jennifer, que a Jaime Arellano, si se lo llevaban para la cárcel, iba a morir rápidamente, pues porque era obeso, todo lo que y lo platicamos en público, ¿no? Esa posibilidad. Pero en el caso de Alonso, toda la gente que lo conoce dice, bueno, mira, esta persona no era enferma, lo cual concluye de que este ciudadano fue sometido a una tortura que no soportó, física y psicológica. Pero va más allá. Llaman a la familia, le dicen que salga de su casa, que va a pasar el féretro, que se junte al cortejo, que vayan al cementerio, que es un momento de despedirse de él, y que no pidan autopsia porque no van a darle ninguna autopsia. Jennifer, ¿qué te ha parecido este caso? Porque parece se le fue de las manos el tema de cómo tratar, ¿verdad? O cómo maltratar a los secuestrados en las cárceles. Fíjate, Luis, que yo quisiera pensar eso, que se les fue de las manos, pero yo creo que más bien es un patrón ya. Creo que es un nuevo modus operandi donde pues meten a la gente a la cárcel y empiezan a buscar cómo llevarla a la muerte. Lo vimos incluso con Humberto Ortega, pero incluso si fueran personas, que no es el caso de todas, pero si fueran personas que murieron porque tenían un padecimiento crónico, también es parte de la negligencia de la dictadura, porque vamos a poner el ejemplo de Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán, aquella palabra que nunca olvidaré, que yo recién la aprendí empezando mi carrera periodística, del preso valentudinario. No sé si te acordás de esa famosa palabra del valentudinario. El valentudinario iba, el valentudinario venía. Era por el dedo. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque decían que había que tratarlo con especial cariño y atención y consideraciones porque era una persona en estado crítico, con condiciones de salud complejas, crónicas, y entonces le construyeron una cárcel, una celda especial en la Modelo, una celda que ahora es usada para los mayores capos de la droga porque está condicionadísima con todo lo que vos te puedas imaginar a nivel de lujos y comodidades. Y a Arnoldo Alemán lo trataban con esas consideraciones, siendo una persona acusada de todos los delitos que ya sabemos que ha sido acusado, mientras personas que solamente son ajenos a la retórica del gobierno, de la dictadura, son considerados los peores criminales. Yo te digo, este señor que está en pantalla ahora, un señor de edad avanzada, qué peligro, qué amenaza representaba para el país. O sea, un señor anciano, ¿qué tan peligroso puede ser como para que vos lo metas a cárcel con todo el lujo de la violencia y lo tortures hasta llevarlo a la muerte? Eso solo te dice la clase de seres humanos que son estos dos dictadores, y por supuesto todos sus verdugos, porque
estos dictadores tienen que encontrar unos verdugos que tengan el mismo nivel de podrición de alma y de espíritu para poder cometer unos actos de tortura que lleven a una persona a la muerte, a cualquier persona en el mundo que tiene sentido de humanidad, que tiene un poco de sentido común, de empatía. Si alguien se está muriendo, si alguien se está ahogando, si alguien está en peligro, uno tiene el reflejo de ir y buscar cómo ayudarlo, pero estas personas más bien están llevando a la gente a la muerte. Entonces, a mí me parece que no se le salió de las manos, no es algo que pasó por accidente, sino que es un patrón y hay más peligro para los presos políticos. Para mí esa debería ser la alerta ahora mismo, hay un peligro latente, la dictadura está ordenando asesinar a la gente en las cárceles porque hacen esto que vos comentaste, le dicen no lo lleves a medicina legal, no contes nada, no denuncies, y simplemente se murió y quedó en el olvido. Y hay mucha gente escribiendo en las redes sociales contando sobre esta historia. Bueno, de hecho ahora recibimos una denuncia también que casualmente es de alguien que está vinculado a la Iglesia Católica. Estamos trabajando en el proceso de confirmación de toda la información, pero a mí me parece que ya esto se convirtió en un modus operandi. Miguel, ahora la idea es secuestrar y matarlos, regresarlos a la gente en un ataúd sellado o a veces incluso en cenizas para que la gente no tenga la posibilidad de hacer nada con su deudo, ni siquiera poder llorarlo en una vela o un sepelio como se acostumbra en Nicaragua, pues. En general no, pero ellos sí escogen los casos que para hacer ese tipo de crimen de lesa humanidad. Y te lo voy a poner en números estadísticos. Fuimos más de 1.500 a 2.000 los presos que hemos pasado desde el 2018 a esta fecha por las cárceles y las ergástulas sandinistas, desde el Chipote Viejo, el Chipote, la Modelo, la 300. De esos, hay muchos que permanecen sumamente aislados y torturados constantemente. Yo estuve en el Chipote Viejo, yo estuve en la 300 y ahí te torturan. Solo el hecho de donde te meten en un lugar tan espantoso y la comida que te dan es casi putrefacta, en el ambiente con alimañas, alacranes, cucarachas y servicios higiénicos taqueados. O sea, te meten en un lugar para que te enfermes. ¿Quién no se va a enfermar? Yo recuerdo cuando llegaron los de la Unión Europea allá a la celda donde estaba en el Chipote, y después vi, cuando salí, las declaraciones del eurodiputado que afirmaba algo que era cierto, que ni a un animal metes ahí. Ellos también han escogido a quienes van a asesinar, porque una de las torturas es mantenerte vivo en esas condiciones infrahumanas. Esa es la tortura, esa es la hazaña, esa es la cobardía, ese es el crimen. Otros, en el caso, yo fui testigo y me permito dar este testimonio, en la galera del Chipote Nuevo, cuando yo estoy en ese pasillo y enfrente de la celda que es de verja, yo tenía al general Hugo Torre. El general Hugo Torre, un hombre que pese a tener 70 y tantos años, estaba en mejor condición física que la mía, que tenía 20 años, menos tal vez. Él hacía ejercicios matutinos como militar, hacía pechadas, hacía abdominales, su cuerpo era fibroso, o sea, un hombre fuerte, y yo con costo llegaba a 10 pechadas y abdominales. A lo largo, pues, me puse un poco en forma, pero él desde siempre tenía eso. Un hombre súper sano, súper sano. De un mes a otro, su salud se comenzó a deteriorar. Él no podía dormir, él no podía comer, él se quejaba de dolores intensos. Y los guardias sandinistas, por órdenes de los comisionados, en este caso del nuevo jefe que estaba a cargo, ese Victoriano, y Pérez Oliva, tenían la orden de no hacerle caso, dejarlos sufrir, que para eso están aquí, para que sufran. Y Hugo Torres se quejaba constantemente, un hombre muy valiente, un hombre que pese al dolor intenso que sentía, no pegaba gritos, simplemente se
¿cómo te diría yo? El dolor era tanto que se enrollaba en su propio cuerpo y con costo le podría decir al compañero de celda que llamaran para que le ayudaran. Llegaba alguien ahí con una bata de blanco, haciéndose pasar, yo digo, haciéndose pasar por médico, pero médicos no tienen nada, con el policía, con el guardia, y le decían, ¿qué tenés? Eso es mentira, eso no es cierto. Y él, muy, muy serio y con el dolor, le decía que no, que se sentía muy mal que lo atendieran. Se iban, hasta el día siguiente regresaban. Hubo un momento, para no alargarles tanto el testimonio, que el general se desmayó en la celda y comenzamos a hacer bulla para que llegaran. Hasta que llegaron, uno de los guardias se compadeció y al abrir la puerta no lo podían cargar, entonces trajeron una de esas sillas de oficina de rodito para sentarlo ahí, porque ni siquiera había camilla, no hay camilla para sacar a una emergencia a un preso. Entonces lo sentaron entre Alex, creo, Hernández, que estaba acompañándolo, y el policía en la madrugada, y lo sacan. ¿Sabes qué hizo el guardia de turno? Ordenó que lo regresaran en la misma silla, que le quitaran la silla y que saliera caminando hacia el dispensario. Yo no sé cómo hizo, cómo se recuperó y cómo caminó el general, pero se iba cayendo. El policía lo iba sosteniendo, pero la orden era que fuera caminando. Yo siempre he sospechado que lo envenenaron, porque un hombre tan sano, tan fuerte, mucho más fuerte que yo, pese a el deterioro fue tan rápido y el descuido a propósito fue tan a propósito que ya cuando de repente le diagnostican, cuando se lo llevan y ya no puede, ya llega un momento en que ya él no puede caminar, ya no se desmaya, él está prácticamente en agonía, en una celda, a la vista y paciencia de todos los policías, ¿ya? Y a la vista de nosotros, sus compañeros de celda. Entonces se lo llevan, nos damos cuenta de su muerte y de su hospitalización, todavía preso en el hospital de la policía, y que le diagnostican un tipo de cáncer. Recordad que estos son especialistas, los rusos, esta gente, para envenenar los alimentos. Pero no es que a todos, porque si no fueran miles de muertos. Hemos contabilizado que, bueno, además de Eddie Montes, que fue un balazo en el pecho, en Hugo Torres, Humberto Ortega, y otro que salió, no me recuerdo el nombre, tal vez me ayuden, que salió bastante delicado, tal vez por que tienen enfermedades, pero siempre se burlan los sandinistas. Aquí vienen y todo el mundo se enferma. ¿Y quién no se va a enfermar? Primero por el estrés, por el aislamiento, la comida que es pésima, el maltrato, y el cuerpo es así. Tal vez vos estás bien y de repente en ese mundo estresante de tortura, las enfermedades explotan. Pero yo creo que ellos escogen a quienes van a asesinar. Esa es mi teoría. Increíble, sí, de lo que hemos sido testigos en este último caso, que ha sido el secuestrado político que menos tiempo ha estado en las cárceles, y que lo entregan prácticamente un mes y 8 días después a su familia, y no lo entregan, sino que le notifican a su familia que se murió, que vayan, que sigan en las camionetas, que van para el cementerio y que vayan a acompañarlo en ese entierro. Terrible lo que hemos sido testigos en los últimos días. Vamos a hacer la pausa comercial. Jennifer, Miguel, cuando volvamos, reformas constitucionales, otras reformas constitucionales a la Constitución Chamuca, 2 jefes policiales, lucha contra la corrupción. Wendy Morales es la nueva Procuradora General de Justicia. ¿Qué cambia esto cuando realmente se ha venido ejerciendo de facto un poder omnímodo de parte de ella, que es la ladrona por excelencia, la dictadura es la que mandan a robarnos todo, a Wendy Morales? De esto y más conversaremos con nuestros invitados acá en Enfoques. Usted quédese por ahí porque seguiremos conversando e intercambiando puntos de vista y enfoques. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil,
personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en Enfoques con Luis Galeano este viernes 29 de agosto del año 2025, conversando con Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga, y Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias. Jennifer, Miguel, otra reforma constitucional a una constitución que se supone que le habían aprobado para que estuviese a la medida de los tiranos, Ortega y Murillo. Las reformas son para que haya 2 jefes policiales, y también las reformas son para que añadieron sanciones también a quienes practiquen mal los manejos en los recursos públicos. Ese es el otro aspecto de la reforma, tratando de mandar un mensaje en contra de la corrupción. Y aparte, bueno, hoy ya se ha publicado quién es el segundo jefe o quién es el otro jefe de la policía sandinista, Victoriano Ruiz Urbina, que fue premiado, irónicamente, ¿verdad? Fue premiado por Estados Unidos, por el Departamento de Estado en el 2013, por ser uno de los héroes en la lucha contra la trata de personas. Jennifer, ¿qué te parecen las modificaciones a la Carta Magna y sobre todo esto de dejar ya como una planta ornamental de Plaza del Sol a Francisco Díaz? Porque en realidad quien va a ejercer ahora la dirección de la policía es Ruiz Urbina. No te escuchamos, Jennifer. Creo que eres en mudo. Ok, ahora sí. Ahora Disculpas. sí, adelante. Te decía que en broma y en serio yo digo que esta constitución chamuca, como le dice la gente, es Frankenstein. Está más remendada que cualquier otra que hayamos visto. Imagínate que entró en vigencia en enero y ya lleva como 4 reformas. Es de verdad absurdo, una muestra de la impulsividad de Rosario Murillo, de la falta de planificación, de que, como te decía antes, se está moviendo por las vísceras, por el odio. Se despierta una mañana y dice, ay, hoy quiero perjudicar a tal persona o a tal grupo, entonces hagamos una reforma para que estas personas se vean afectadas. Y una persona que gobierna de esa manera, ya sabemos cuál va a ser su final, eso es indiscutible. Yo no tengo lugar a dudas de que Rosario Murillo va a terminar muy, muy mal, pero en ese proceso va arrastrando a un montón de gente. En fin, todas estas reformas a mí me parece que son inventos del momento de Rosario Murillo y que van a venir muchas más. Y esto también es una muestra de que ningún funcionario está a salvo, como ya decíamos, porque el día de mañana van a perjudicarlos. Con relación a Francisco Díaz, yo creo que es una manera que ellos encontraron para contentar a estos altos comisionados que estaban haciendo su carrera policial y que de pronto vieron un tapón, ¿no? Se vieron obstaculizados porque el consuegro de Daniel Ortega y de Rosario Murillo fue puesto en ese cargo de manera casi que indefinida. Está desde 2018 y ya le prolongaron por 6 años más el cargo. Y entonces estos comisionados que estaban haciendo su trabajo para lograr ascender, empezaron a verse entre ellos y a preguntarse qué pasó aquí. Y esas incomodidades
yo tengo conocimiento, y muchos periodistas más también, que a lo interno estaban causando fisuras y muchísimos descontentos. Y Rosario Murillo y Daniel Ortega saben perfectamente que el hecho de que la policía esté descontenta no les conviene. Así que más que para quitarle trabajo a su consuegro, me parece que es un asunto estratégico que viene por el hecho de estas riñas internas que hay, de estos descontentos, y los dos son decorativos. Luis, no podemos aquí hacernos de la vista gorda ni fingir de que hay institucionalidad. No es que Francisco Díaz va a pasar a ser decorativo. Francisco Díaz es decorativo desde siempre. Todo funcionario que trabaja para la dictadura de Ortega es decorativo y está haciendo nada más lo que Rosario Murillo les dice, como el perrito al que le tiran la galleta. Agachate, se agacha, baila, baila, saca la lengua. Esos son los funcionarios de Daniel Ortega. Así que para mí esta reforma simplemente es una forma de contentarlos, y muy probablemente, como creo que vos ya lo dijiste también en alguno de tus programas, va a pasar lo mismo con el jefe militar, Avilés, porque dentro del ejército también existen los mismos descontentos, y es más peligroso que haya este tipo de descontentos dentro del ejército que dentro de la policía. Lo que me extraña es que lo hayan fraccionado, que no hayan hecho la reforma en una sola tanda, sino que primero van con la policía. No sé si van a aprobar, si es una manera de hacer este experimento con su rata de laboratorio, que sería Francisco Díaz, a ver qué tal responde, a ver si se molesta, si se incomoda, y luego van a ir allá con Avilés, porque es más delicado tocar al ejército que a la policía. Me encantó eso de rata de laboratorio, es muy apropiado. Jennifer, gracias por ocuparlo. Miguel, yo miré ayer en esa conferencia, porque eso no es una conferencia, pues es una comparecencia. Yo no lo miré muy cómodo a Francisco Díaz. Es más, habló de que se hizo una reforma y está al lado la persona que le han puesto como el nuevo director de la Guardia Sandinista, y no lo mencionó. O sea, él nunca dijo, y este es el nuevo director, pues este es mi nuevo compañero en el timón, sino que habló de la reforma, lo puso al lado al otro ahí para que lo acompañara, y nunca dijo, aquí está Victoriano, el comandante, que en su sabiduría, en su iluminación con la compañera, decidieron que son los... Yo lo miré, incluso lo miré incómodo. Pues no sé si estará cómodo con esto, porque por muy borracho que sea Díaz, porque eso es lo que es, todo el mundo lo sabe, y por muy inútil que sea, pues lo están como decimos, devaluando al ponerle a un chavalito, como diríamos en Nicaragua, un chavalito de estos que no les ha costado nada y que más bien ha trepado de manera un tanto acelerada, ponérselo al lado. Pero yo lo miro incómodo. No sé si vos viste lo mismo, Miguel. Sí, claro. El hecho de ni determinarlo, pues. Exactamente. Es un vulgareo. Los dos se están vulgareando. El otro está diciéndole, aquí estoy, vengo por tu hueso. Y el otro, ¿y quién sos vos? Los micrófonos están en función del ex comisionado, primer comisionado. Ahora son co-comisionados generales. Pero yo veo otra cosa. Aquí hay una pugna de poder entre Ortega, que va de salida y no quiere soltar todas las riendas del poder, porque si no le pasan la factura, que su ficha es Paco Díaz, y Murillo, que quiere tener a otro, además por los argumentos de ineficiencia y problemas de salud que tiene con la bebida, el comisionado Díaz. Ella anda con la lógica de la copresidencia, ¿ya? Los comandos, uno es mío, o sea, y otro es tuyo. Se les ocurrió de repente tocar algo que es sagrado en la doctrina militar y policial, el mando único. El mando único en cualquier parte del mundo, desde los tiempos memoriales, desde que existe ejército, hay un jefe. El jefe, estoy hablando en las instituciones que tienen armas y que son utilizadas por las sociedades para atacar o defenderse o mantener control de un territorio. Los ejércitos y las policías tienen que tener un mando. Imagínate un escenario X que Ortega le diga a Díaz, hace esto, y Murillo le diga a Ruiz, hace lo otro, y entonces ¿a quién le van a hacer caso los policías? En el caso que le pase
porque en efecto es una rata de laboratorio la policía, para ver cómo van a reaccionar los militares en el caso de Avilés. Cuando le pongan a Avilés a otro comandante en jefe del ejército, ¿a quién le van a hacer caso? Si se levanta desquiciada la señora o el otro se duerme y de repente da orden de matar a 100 personas y los otros dicen, no, maten a 300, ¿a quién le van a hacer caso? O sea, es una pugna de este matrimonio que está desquiciado y que tiene todo el poder, que está, ¿sabes qué? Está vulgareando al policía, porque apartando lo que es la policía sandinista y el ejército sandinista, que son eso, lo que describió muy bien Jennifer, marionetas, es una carrera, tiene sus principios, tiene honor. Cuando vos tocas eso, trastocas el honor de las instituciones. De por sí ya estaban, ¿verdad? Pero ahora sí los rematás, porque mañana ella va a inventar cualquier cosa, o él va a inventar cualquier cosa. Ahí hay una pugna de poder. Ellos no necesitan estar haciendo eso porque trastocan, porque perfectamente pueden quitar a Paco Díaz y mandarlo de retiro. Se acabó. Exacto, no, es necesario dejarlo ahí, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es pugna entre ellos. Este Bueno, es mío pero y es que aquel también, tuyo, ¿no? también, Miguel y Jennifer, se trata del consuegro, ¿no? O sea, es como, pues, respeten un poco la familiaridad, pues. Hombre, pues si mataron a Humberto Ortega, hombre, ellos no respetan absolutamente Ellos no nada. respetan Y otra cosa, desaparece la Policía Nacional. Ahora hay cuerpos policiales. O sea, hay una policía para la Murillo y otra policía para Ortega. No entiendo. O sea, la policía, el ejército de Nicaragua. Ahora son cuerpos policiales. Entonces va a haber un destacamento que solo obedezca a Ruiz y otro destacamento que solo obedezcan a Díaz. Es un relajo. Trastocaron todo lo que es el orden dogmático de principio y el honor de las instituciones. Cualquier policía profesional o militar profesional debe sentirse hondamente vulgariado y ofendido por eso. Jennifer. Pero si te fijas, Luis, ellos están haciéndonos un favor a nosotros como pueblo oprimido, porque cuando vos metes división en una institución, se llama, o sea, y esto va a ser un caldo de cultivo y ya lo vas a ver a largo o mediano plazo, como estos dos bandos dentro de la policía, porque cada uno sin duda va a tener sus seguidores. Por un lado va a estar Díaz con su gente y por otro lado Victoriano, y todos van a estar en una situación caótica. Y, a ver, lo decía Arnoldo Alemán, disculpen que vaya de nuevo este señor, pero es que él decía un refrán que a mí me parece, no caben dos tigres en una misma colina, algo así, no sé, Miguel, que tiene más años en esto, se acordará. Y es cierto, o sea, vos pones a dos personas con cargos de decisión, supuestamente, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que esto fuera una institución normal e independiente. Vos pones a dos jefes y vos lo que estás haciendo es condenar esa institución a que haya ahí un caos tremendo. Entonces, démosle las gracias a Rosario Murillo. Ella, ya lo dijeron, es la opositora número uno en estos momentos, la líder de la oposición, está destruyendo a Ortega, toda su estructura, todos los sicarios de los 80 que andaban ahí por la libre, haciendo de las suyas y jugando de magnates del empresariado, están cayendo por sus manos y ahora está destruyendo las instituciones. Ojalá que pronto siembre la semillita ahí también en el ejército, no estaría mal. Ahora bien, ¿dónde quedó la equidad de género? Porque aquí, a ver, a menos que Paco Díaz se ponga una peluca y se pinte la boca. Eso, yo aquí estoy, yo soy... O Victoriano también se ponga una peluca y se pinte la boca. Aquí no hay mujer y hombre, aquí son dos hombres. ¿Dónde quedó eso? Y si miramos hacia adelante, en lo que viene, que es el ejército, indudablemente, ahí son los que Manuel Guillén tenga también, verdad, razón con la caricatura que hizo ayer, y aparezca de generala el mismo Avilés, pues pintado también y con una peluca. ¿Cómo ven esta situación en la cual
se rompe eso que han estado predicando en los últimos años y los meses con más ahínco, la equidad de género, el comandante y la compañera, el ministro y la viceministra, o el codirector y la codirectora. ¿Cómo lo miras, Miguel? Vulgareo y ofensa a la carrera militar y policial. Todavía en la policía, vos podés tener a mujeres policías de rango que pueden optar, y tuvimos a Amita Granera, y estaba a punto la fiscal esta de salida también como posible jefa de la policía, y hubo otra, Doris, creo, Haslam, Tijerino Haslam, jefe de la policía. Pero en el ejército, vos ves el Estado Mayor, ¿cuántas mujeres hay en el Estado Mayor del ejército? No hay ni una. No hay ni una. Entonces, pero como a los dictadores, como reyes, virreyes de Nicaragua, se les ocurre y agarran a cualquier oficial y la nombran general y le ponen al lado una general de ejército, al general de ejército Avilés, y trastocaría todo el escalafón militar, y eso es un vulgareo total. Sería absurdo, pero no imposible, porque así actúa el régimen, así está actuando el régimen. En vez de mandar a un comisionado a retiro por lo que sea, ¿ya? Porque no confían, porque es incapaz, porque tiene problemas de alcoholismo, por lo que sea, crean dos cabezas, que eso es un favor. En efecto, yo comparto lo que está diciendo Jennifer. Ellos están creando su cizaña, están dividiéndose, y una, dice la palabra, una casa dividida pereza. En este caso, una policía dividida va a perecer más rápido, y el ejército con dos bandos, con dos jefes, va a perecer inmediatamente. Jennifer, ¿la equidad dónde quedó? No, queda clarísimo que esta dictadura lo que está haciendo es un discurso queriéndose vender como un régimen que promueve la equidad de género, que tiene a mujeres en puestos claves, pero como ya decía antes, estas mujeres que están dentro de la función pública son simples marionetas de la dictadura, no tienen poder de decisión, más bien son humilladas. Creo que al ponerlas en esos cargos sin poder real y haciendo solo lo que la dictadura diga, sin que puedan ejercer de alguna manera el conocimiento que se supone la llevó a ese puesto, pues más bien insulta, ¿no? Una persona que esté en ese puesto con contradicciones, porque si vos hiciste estudios, hiciste doctorados, maestrías en un área del conocimiento, y de pronto viene una persona que ni siquiera completó la primaria, como Rosario Murillo o Daniel Ortega, que apenas cursó el bachillerato, y te dice, tiene que ser de esta manera, vos te sentís humillado de que una persona con tan bajo nivel educativo te quiera contrariar cuando vos sabes que la mejor alternativa es otra. Pero además de eso, al no existir mujeres en los puestos claves dentro del ejército y la policía, te está diciendo que para estos puestos, para controlar las Fuerzas Armadas, que son el pilar fundamental de la dictadura, ellos se sostienen por las armas y por nada más. Ellos entienden de que esta es una pelea de hombres, ¿no? Porque siempre dicen las fuerzas militares o las armas tienen que estar en manos de hombres, y ellos lo están dejando claro que esto es solamente retórica, lo de la equidad de género, porque no tienen a una mujer dirigiendo la policía. Era la oportunidad ahora de poner a una co-directora de la policía, pero no lo hicieron. Ya tuvimos en algún momento mujer al frente de la policía, que fue Aminta Granera, y que lamentablemente pues también se sumó. Fue la primera, que dicho sea de paso, Aminta Granera fue la que acató la orden de disparar en contra de los estudiantes, y las primeras víctimas están sobre sus hombros. Están sobre sus hombros. Después vino Díaz. Y hablando de mujeres y hablando de cargos, Wendy Morales, ya ahora sí, nombrada hoy en la Gaceta, publicado, Procuradora General de Justicia. Pues me dirán algunos, sí, pero si eso eso no es noticia, porque ya se sabía que de hecho iba a ocurrir. Pero aquí realmente los niveles y el alcance y el poder que tiene esta persona de confianza de Rosario Murillo es realmente enorme. O sea, las municipalidades,
en el caso, absorbió al Ministerio Público, absorbió a INIFON, y absorbió todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con derechos humanos. Es una superministro. Y esta imagen que está en pantalla, en una entrevista, entre comillas, que dio ayer, demuestra que todos los funcionarios de la dictadura, Jennifer y Miguel, ven los medios de comunicación independientes. Porque en ese monólogo que tenía ahí acompañada de Moisés Absalón Pastora, dice que, estaba viendo, dice alguien en una entrevista, que dice que somos superministros o superministerios. ¿Quién dice eso en los medios de comunicación independientes? Estaba viendo que están también atribuyéndonos otras facultades, pero eso ya pasaba antes, tratando de disminuir los superpoderes que le han dado. El tema es que esta persona, que es de mucha confianza de Rosario Murillo, tiene la sartén por el mango en muchísimos aspectos, pero además sigue enarbolando una lucha que es absurda y que es falsa. La lucha contra la corrupción, porque en primer lugar, pues sus jefes son los más corruptos que hay, y tenía de frente a Moisés Absalón Pastor ayer, que también es una persona que tiene 2 entradas de salario, para decirlo, ¿verdad? El de la publicidad que hace a través de su esposa y el que hace por tocar botones, o el que recibe por tocar botones en la asamblea porcina. Aquí hay 2 cosas. Esa lucha contra la corrupción no tiene ningún sentido, pero la están enarbolando y añaden ahora sanciones por mala administración, porque no solamente es removerlos del cargo, sino que tienen que pagar con su pecunio y con cárcel si es necesario. Jennifer, ¿cómo mirás el papel de esta persona que de pronto se convirtió ahora en una figura central de la dictadura en muchos aspectos que tienen que ver con derechos de los nicaragüenses, derecho a la propiedad, derechos humanos, derecho a la libertad, entre otras cosas? Yo creo que es una de las mayores víctimas de Rosario Murillo, víctimas entre comillas, en el sentido de que ella no tiene la capacidad de decidir quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Si Rosario Murillo tiene un muerto y lo quiere cargar a alguien, viene y se lo tira, y así ha hecho con esta persona, ¿no? Con esta funcionaria. Y cuando hablo de víctima, entre comillas, me refiero a que todos los funcionarios de la dictadura van a pagar muy, muy seriamente las consecuencias de lo que están haciendo. Quizás, como desafortunadamente la historia nuestra lo dice, no lo van a pagar con cárcel, no lo van a pagar ni siquiera con quedarse en la calle, porque muchos de los exfuncionarios del sandinismo que hicieron y cometieron crímenes, pues ahora son multimillonarios, hicieron una vida de empresarios y se fueron, otros siguen todavía en la política, pero lo que sí van a recibir es la condena social, una condena social enorme, y hay que apuntar muy bien el nombre de esta señora, grabarse muy bien el rostro, no hay que permitir que se nos olviden quiénes fueron esos funcionarios, y hay que hacer mucho trabajo de memoria histórica para que Moisés Absalón Pastora, William Grigsby, todos esos diputados sandinistas o declarados supuestos opositores que no son más que títeres de la dictadura dentro de la Asamblea Nacional, sean condenados por toda su vida por el escrutinio público, porque es lo único que nos queda. No podemos confiar, aunque suene feo y desafortunado y desesperanzador, pero no podemos confiar en la justicia, porque la justicia en este tipo de casos ha demostrado, según la historia, de que no llega, no siempre llega, y lo único que queda es condena social, y por eso cuando se cuestiona a muchas de las personas que en algún momento colaboraron con Ortega y estuvieron con Ortega, y ellos dicen qué barbaridad, nunca van a olvidar eso. No, es que no se puede pedir algo así, porque desafortunadamente fueron parte de la construcción del monstruo que está cometiendo todos los crímenes que estamos viviendo hoy en día, y las culpas no se pueden expropiar tan fácilmente. Así como esta señora está confiscando a todo el mundo, así como están asesinando a la gente en las cárceles, están obligando al destierro, ellos también tienen que vivir una purga por lo que hicieron, se hayan arrepentido o no. Desafortunadamente para mí, esto es lo que queda como justicia, al final de cuentas, la justicia que hace el pueblo. Entonces esta señora debe de ser de verdad expuesta a todo lo que se pueda. Los medios de comunicación debemos de contar qué es lo que ha hecho ella, quién es,
que su nombre y su foto salga todos los días o todo el tiempo posible en los medios de comunicación, y que cuando pase por su casa agache la cabeza, que cuando vaya a un supermercado esconda la cara, porque necesitan tener vergüenza estos funcionarios. Gracias, Jennifer. Miguel. La justicia llega, Jennifer, Luis. ¿Dónde está Baltodano, Álvaro Baltodano? ¿Dónde está Bayardo Arce? ¿Dónde está el hijo de Gladys Báez? Sí, pero llega. O sea, es que también el otro caso es que no llega. En este caso, misteriosamente, como decís, nos están adelantando el trabajo porque está llegando la justicia. Están encarcelados. Tal vez con argumentos que no son, pero en efecto han sido, como lo has descrito bien, funcionarios que se han enriquecido, han estado pululando en altos niveles de poder. Entonces, sí se puede aspirar a una justicia. Claro que se puede aspirar. Además del rechazo y de la condena que ya desde entonces, desde ahorita el pueblo le puede dar, ya, el repudio social. Porque esta señora no es superministra. Esta señora Wendy Morales no es la super y poderosa. Ella, vos le pones esa imagen donde está dándole, le pones la cara de Rosario Murillo, eso es lo que ella es una mandadera, ya, de la codictadura. ¿Ah? Super marioneta. Super marioneta, será, te digo. Ahí le pones la cara de Rosario Murillo, eso es ella, más nada. Insulsa y colora inodora, ¿no? O sea, no tiene mayores brillos ni nada, eso es todo. Mañana la van a cambiar y mañana, cuidado, la miramos en el chipote también. Nada es descartable. Ahora, otra falacia que tampoco tenemos que nos metan gol en eso, que es para combatir la corrupción. Cambian la Constitución por enésima vez, se le ocurrió cambiar la Constitución por enésima vez, para combatir la corrupción de todo funcionario que haga mal su trabajo y que robe del erario público. Eso ya estaba en las leyes, eso siempre ha estado en las leyes. O sea, todo se llama peculado, tengo entendido. O sea, si acaso me puede corregir un abogado, pero eso ya está tipificado. Un funcionario que es corrupto, que son todos ellos, que roba el erario público y es descubierto, paga con sus bienes, paga con cárcel. Eso no necesita una reforma constitucional. ¿Por qué lo hace? Porque teme traiciones dentro de todo ese grupo de gente que le está sirviendo ahorita. Entonces, no lo hace para combatir la corrupción, porque no estaba en las leyes. Está en las leyes, siempre ha estado en las leyes. Lo que ella está diciendo, los codictadores, es, si mañana vos me traicionás, vos Wendy Morales, vos Ruiz, vos Gustavo Porra, vos cualquier diputado, vos cualquier alcalde, vos cualquier funcionario, vas preso, vas confiscado y te vamos a eliminar. Es solo para remarcar. Están haciendo tanto vulgareo con la Constitución y las leyes que mañana la codictadora puede amanecer con ganas con la genial idea de declarar a todos los ciudadanos nicaragüenses dentro y fuera del país súbditos y esclavos de ellos, y va a ser de manera expresa de esos payasos que miramos en pantalla, ya, de la chanchera sandinista. De manera expresa ellos van a aprobar que todos van a ser esclavos de la familia y de los sandinistas Ortega y Murillo. Eso está a punto de pasar. Entonces, no es simplemente una advertencia a estos diputados por si se les voltean en un determinado momento con lo que está pasando en Venezuela y que puede repercutir en Nicaragua, que mañana, como son, los traiciones se vayan o les sirvan a sus enemigos para acusarlos. Y es casualmente para graficarlo están afilando el cuchillo con el que le van a cortar la cabeza a ellos mismos, aunque yo difiero, Miguel, en el tema de que sea Ortega y Murillo quienes se encarguen de la supuesta justicia en contra de Bayardo Arce, en contra de Álvaro Baltodano. O sea, al final es una mafia que se está devorando ella misma, porque los primeros que deben de estar
al frente, ¿verdad? En el banquillo de los acusados son casualmente Daniel Ortega y su familia. Ponerlos a ellos como los jueces de quienes se les ocurra llevar a una cárcel, me parece a mí que no corresponde. Pues. No, yo no sé si me di a malentender. Y estoy hablando bíblicamente, o sea, que la justicia llega de diferentes formas. O sea, Dios obra de maneras extrañas. Lo mejor sería que un nuevo gobierno democrático elegido democráticamente por la mayoría del pueblo, con toda esa representación, elija una fiscalía y que procese a todos estos delincuentes. Eso sería lo óptimo. Pero el hecho concreto es que está preso, está confiscado. Y eso es justicia divina, si querés, pero al final es justicia. Yo dije, incluso ellos argumentan por cuestiones que no son las apropiadas esa persecución. Pero si se puede hacer, ellos mismos lo están haciendo, yo no descartaría, dejaría cerrado que en una nueva Nicaragua, con un gobierno democrático, con autoridades judiciales profesionales, se procese a los principales autores de la corrupción y de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Eso no podemos renunciar. Pero de esta forma misteriosa, algunos han caído presos y han sentido de una u otra forma la justicia. Ese es mi punto. Es filosófico, no es algo entiendo. Y por es, es un poco como lo que dicen en el refrán popular, no, le salió el tiro por la culata. Esto, al final, lo que ellos ayudaron a construir fue lo que los devoró a ellos mismos. Sí, y es lo que también yo he dicho en varias ocasiones en mi programa, y lo reitero ahora, y es que en la Nicaragua que procuramos nosotros alcanzar, construir la democrática y por la que estamos luchando todos los días, desde donde podamos hacerlo, también tienen que pagar los que tienen cuentas pendientes que no saldaron en los 90 y que, bueno, se desentendieron, ¿verdad? ¿Que son opositores hoy? Sí. ¿Que nos ayudan a hacer la lucha contra la dictadura? Sí. Pero eso no significa que tenemos que olvidarnos de que tienen cosas pendientes y que tienen que responder en una Nicaragua democrática. Yo siempre insisto esto, porque Jennifer, por ejemplo, ha sido consistente en el tema de la piñata, por ejemplo. Eso lo seguimos pagando y eso es en cada presupuesto de cada año, ahí está el pago para la piñata y hay gente que tiene que pagar, lógicamente, sus culpas por elementos como estos que quedaron pendientes. En nombre de la gobernabilidad, en nombre de la reconciliación, se hicieron los locos algunos y ahí andan ahora, ¿verdad?, acompañando la lucha contra Ortega. Y ojalá que salgamos de Ortega para que ellos también vengan a decirnos, ¿sabes qué? Aquella casa que me dieron, aquella cuenta que me dieron, aquel carro que me dieron, aquí lo voy a saldar porque no era mío, efectivamente. Son temas que están ahí en pendiente. No quiero cerrar el programa sin hablar de Venezuela con ustedes. ¿Cómo ven la cosa en Venezuela? Porque desde Estados Unidos, y lo que dijo ayer la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, fue una contundente respuesta de yo no me voy a adelantar hacia el presidente Trump va a ordenar una operación militar. Lo que sí quiero dejarles claro es que Nicolás Maduro es un delincuente, es un capo que está al frente del cartel de los soles y nuestra lucha contra el narcotráfico es en vivo y es pura y es real. Desde Venezuela, bueno, Maduro ha hecho de todo. Ha sacado a viejitos, ha sacado a medio viejos, ha sacado a todo el mundo para que se uniforme y que demuestre que supuestamente están los venezolanos en la disposición de defenderlo y ha dicho aquí no va a tocar nadie a Venezuela. Ha escrito 2 cartas, una desde la Cancillería a Naciones Unidas y otra personal al secretario Antonio Guterres pidiéndole que vuelva a ver para Venezuela porque viene Estados Unidos con un submarino nuclear a sacarnos del poder. Jennifer, ¿cómo mira la situación? Yo particularmente creo que cuando se va a hacer algo, pues no se anuncia, y más algo de una magnitud como de la que se ha estado hablando. Pero me parece que el despliegue militar es brutal. Gente que conoce este tema dice,
para luchar contra el narcotráfico esto es demasiado exagerado, pues. Pero bueno, no sé, ¿qué miras vos en todo lo que ha estado ocurriendo? Mira, primero estar clarísimos, porque yo creo que hay que ir con bastante sensatez. A veces la gente se alegra y podrán decir se alegran porque son imperialistas, porque están con Estados Unidos. No, se alegran porque llevan más de 20, 25 años en una dictadura, porque han pasado hambruna, porque han pasado exilio, porque no pueden ver a sus familias en Navidad. Por eso se alegra la gente. Pero te quería decir que a mí me parece que hay que ir con la sensatez de que Estados Unidos ha hecho este tipo de advertencias muchas veces, de que muchas veces se ha rumorado de que ahora sí, de que cae la dictadura de Venezuela, de que Estados Unidos va a hacer algo, y al final terminan siendo puro humo, ¿no? Puro entusiasmo, venta de ilusiones. Entonces, hay mucho venezolano decepcionado y es comprensible. Hay mucho decepcionado escéptico y es comprensible. Lo que sí es extraño en esta nueva ola de rumores es que Estados Unidos ha hecho un despliegue impresionante. Y mover un barco de esos nada más cuesta miles de dólares, cientos de miles de dólares. Y los navíos que van son muchos, son 3, entiendo que mandaron otros 2, más un submarino, más unos aviones, más no sé qué. La verdad es que Estados Unidos no va a hacer un gasto como ese sin tener aunque sea algo a cambio. Entonces yo sí veo al menos 2 cosas que ya se ganaron solamente con el despliegue militar. Independientemente de que si agarran del moño, como decía Enrique Bolaños, al Maduro o no, hay 2 cosas que ya se ganaron. En primer lugar, el cerco económico para la dictadura de Venezuela, porque uno puede decir, ¿cómo se mantuvo la dictadura tanto tiempo con toda la hambruna que se estuvo pasando, con todo lo que sabemos que vivió esa población? Y es sencillamente porque el narco seguía manteniendo al Estado, es un narcoestado. Entonces, Estados Unidos rodeó todo camino, toda ruta de tránsito para la salida de esa droga. Entonces cercó, y eso es importante, ¿verdad? Yo creo que esto es algo estratégico, cercó la ruta del narco, no puede sacar droga, entonces no puede obtener dinero y está apostando a la asfixia económica, aunque sea en el mediano o largo plazo. Eso en primer lugar ya se ganó, porque nadie se va a atrever de estos cárteles a salir con estos navíos ahí porque saben, y por eso este señor está usando lo del supuesto submarino nuclear para pedir que se retiren esas fuerzas porque sencillamente ellos quieren liberar el mar y seguir sacando su droga. ¿Por qué no dice, bueno, que estén ahí vigilando porque el narcotráfico debe ser eliminado, pero que no nos ataquen a nosotros? Eso es todo lo que pedimos. No, ellos quieren que se retiren por completo. Entonces solo ahí es sospechoso. Y la segunda ganancia que ya se tiene sí o sí solo con esto, a mí me parece que es la paranoia de la dictadura. Están en paranoia. Este señor no ha podido dormir, su gente está cansada, agotada, y además de eso se están viendo los unos a los otros a ver quién es el que quiere recibir esos 50 millones, y cada vez que ven caminar a Maduro, ven caminando un montón de dólares en vez de a Maduro, ¿verdad? Entonces, eso es importante como ganancia sí o sí solo por el despliegue militar. Ahora, si se van a atrever a incursionar a Venezuela y no sé qué, a mí me parece muy improbable, siendo bastante realista. Yo creo que atreverse a algo así sería un costo político muy grande para Estados Unidos. Podría asumirlo si las ganancias son muchas, que sin duda las son, pero eso para mí sería como una muy última opción que evaluaría Estados Unidos. A mí me parece que están apostando más por la asfixia económica del cártel, y no descartaría también que como consecuencia de las alianzas que tiene Ortega con Maduro, en algún momento el Frente Sandinista pueda ser también declarado un partido terrorista o un partido narco, ¿no? Porque también hay peticiones de la oposición, entiendo, a nivel del Departamento de Estado, entiendo que eso se ha estado trabajando, al menos son las filtraciones que tenemos, y se han estado solicitando de que se haga una declaración de este tipo y de lograrse, porque dicen que pues parece que sí se cumple con los requisitos para eso, Daniel Ortega también se vería en problemas si tiene una alianza indudablemente con el mayor enemigo de Estados Unidos. Imagínate, por Osama Bin Laden
se ofrecieron $25 millones y por Maduro se están ofreciendo 50 millones, el doble, para el mayor enemigo de Estados Unidos, que en su momento fue Osama Bin Laden. Esto dice muchísimo, ¿verdad? Esto dice muchísimo del nivel de importancia que le ha dado la administración de Trump a la salida de Nicolás Maduro. Y está muy difícil que resista toda esa presión que le representa el cierre de sus rutas de narcotráfico y además el hecho de que tiene una recompensa multimillonaria sobre su cabeza y que todos quieren ese dinero. Pues si yo pudiera atrapar a Maduro por 50 millones, yo lo hago, pero no puedo. Gracias, Jennifer. Miguel. ¿Qué pasaría en este hipotético caso? Y vamos a poner de mal ejemplo, buen ejemplo, al dictador Daniel Ortega. Mañana el Estados Unidos lo declara que no es presidente de Nicaragua, que es un narcoterrorista. Narcoterrorista, son dos cosas diferentes, pero están unidas aquí. Son narcos y son terroristas. Por tanto, lo desconocen y se convierte en un objetivo militar que no tiene que pasar por el Congreso norteamericano para poder hacer una acción en contra de un jefe de Estado, entre comillas. Voy a lo que decía Jennifer. Y además te doy una recompensa por $50 millones. Y de remate te envío 3 destructores con capacidad misilística, submarino nuclear y una flota aerotransportada que no se había visto desde 1989 con el ataque a Panamá. Ni siquiera en la primera vez que Trump lo hizo en su primer mandato, la cantidad de despliegue militar se había visto en directo a un objetivo militar narcoterrorista y a sus principales dirigentes narcoterroristas, y vuelvo a repetir, narcoterroristas, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda su comparsa. Y ahí viene lo que dice la vocera Caroline Lane a la pregunta, que parece mentira, pero hasta ahora todos esos periodistas han estado preguntando, ¿no? Han tenido al presidente Trump por horas enfrente y nunca le habían preguntado. Hasta ahora le pregunta uno a la vocera que por qué mandan tantos despliegues militares tan exagerados. Y ella responde con un documento que lo tiene listo y escrito. Estados Unidos no reconoce a Maduro es un narcoterrorista, primero descalificación. Estados Unidos, aunque ella no se va a adelantar por la acción militar que se puede dar o no, está listo para utilizar todo su poderío en contra del Cartel de los Soles, y Estados Unidos tiene como misión, lo dice ahí, traer a Maduro ante la justicia norteamericana. Todos esos son hechos, y por eso Maduro primero dijo que todo era un humo blanco, que era mentira, que esto no iba a pasar a más, pero con la carta que envió hoy, en estos días, al secretario insulso de la ONU, porque ellos ya no juegan ningún papel la ONU aquí, está pidiendo cacao, le está diciendo, mira, me va a hacer, mira, me estás permitiendo hacer que esta amenaza se vaya de aquí. Le está pidiendo cacao. Otra gran diferencia que miro con respecto a las presiones militares anteriores, esa carta, si la leen, vayan a leerla, le está rogando al secretario de la ONU que intervenga, por favor, para que le salve la vida. Eso es lo que dice. Y la firma él y le escribe él. Como decir, algo debe saber, no sabemos qué debe saber. Entonces, ya la situación en Venezuela, si bien, porque Trump esa es otra cosa, Trump no es el mismo Trump de la primera vez, este Trump es diferente, aunque el Trump de la primera vez le tiró un misil a un iraní, general poderosísimo, ¿verdad? De una nación poderosa como Irán. Pero Trump ya conoce el juego de Venezuela. Entonces, va a decidir Trump a atacar a la posición con un misil a donde esté Maduro, o atacar lo que ellos definen los
lugares donde se acopia, se almacena la droga y se envía con Colombia, Venezuela, hacia Centroamérica y de ahí a Estados Unidos. Va a hacerlo. Los costos van a ser mayores o menores. Fíjense en otra cosa que miro. Ahora hay una alianza, incluso de países latinoamericanos, que están acuerpando esto. Primero, no es contra un dictador, no es contra un presidente, no es contra Venezuela, es contra un cartel narcoterrorista y contra narcoterroristas. Y está ahí, ayúdenme, quienes comenzaron: Argentina, Paraguay, Ecuador, Trinidad y Paraguay, Tobago, Ecuador, Paraguay, Argentina. están acuerpando esto. Y México está metido en ese operativo también, pese a que ellos simpatizan con Maduro. Las relaciones entre Estados Unidos y ellos tienen que estar ahí. El único que ha dicho algo creo que es Petro, que anda como loco, y Brasil, pero de ahí todos los demás están Anda haciendo con un Díaz. cerco. Anda ¿Ah? con Díaz. Entonces, Tienen el mismo problema. tal vez no se produzca ahorita, pero lo que le están diciendo es: Estados Unidos te la tiene jurada y tarde o temprano te vamos a capturar. Y tenemos un plan para hacerlo y tenemos una coalición. Y de remate, para finalizar, el secretario Rubio viene para Ecuador y viene para México para terminar de hablar no sé qué cosa. Gracias. Aún cuando... Sí. Sí. Te Adelante. quería decir que una cosa que está de verdad para morirse de la risa. Yo he disfrutado muchísimo esto y de verdad que a mí me perdonen, pero uno cuando ha sido víctima de una dictadura, cuando ha visto a víctimas también y ha compartido su dolor a través de nuestro trabajo, como es el periodismo, uno siente satisfacción porque un dictador de esto esté pasándola mal. Y me ha causado muchísima risa el silencio de Rusia y de China, porque Daniel Ortega se ha arrastrado, se ha arrodillado a estos dos creyendo que si algo les va a pasar o que si algo los amenaza, ellos van a salir como el Chapulín Colorado a defenderlos, y no ha sido el caso, ha sido un chiste de verdad. Maduro está solo con su soledad, como dice la canción, solo sin su compañía. Está completamente aislado en esta lucha. Él ya entendió que está solo, y si está Venezuela así, con todo lo grande que es el país y demás, imagínate Nicaragua. ¿Vos crees que Rusia va a perder lo que puede perder por ir a defender a Daniel Ortega? Ahí está Maduro como muestra, y yo creo que Daniel Ortega ya lo tiene bastante claro. Rusia está con su problema de resolver la paz en Ucrania, y Trump está gestionando y mediando por eso, y no le conviene a Putin meterse a ese problema. Y China está con la batalla comercial, también negociando con Estados Unidos el tema de los aranceles y demás, que China sabe que necesita tener de aliado comercial a Estados Unidos indudablemente. Así que esos peones pequeñitos, Maduro y el otro, Daniel Ortega, son para Rusia y para China, y no, o sea, ni siquiera los cuentan, no los determinan, ni los voltearon a ver, no dijeron absolutamente nada. Aún cuando Maduro dice que ha tenido un impactante respaldo mundial, y uno voltea a ver para todos lados, pero ¿cuál es el respaldo al que se refiere este tipo? Yo no sé de dónde lo ha sacado, pero voy a lo último para cerrar el tema. Maduro, el avión de Maduro viaja más seguido a Nicaragua, por lo menos uno de los dos que ocupa. ¿Qué tienen ustedes como lectura de esto? ¿Ensaya su huida? ¿Traslada fortuna? ¿Mide terreno? ¿Es una jugada de finta para ver qué reacción hay? Miguel. Aunque Bailey se lanzó el tapazo de que va para allá, Bueno. que sería un gran volado que nos hiciera. Ah, no. Para allá. Apúrate, ¿verdad? apúrate. Apúrate, porque todo Welcome to Nicaragua. porque welcome to Nicaragua, Maduro. Mira, entonces todo ese movimiento que miramos en el Caribe va para allá. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que, mira, en la ruta de Caracas, Managua, La Habana, ellos están nerviosos. El tridente del mal está súper nervioso. Saben que la amenaza es real.
reuniones entre los siniestros que miran cómo prepararse ante escenario 1, escenario 2, escenario 3, si van a mandar algún tipo de paramilitares o tropas del ejército de Cuba o de Nicaragua para ayudar a Maduro o no. Están en esas negociaciones y para hacer esas negociaciones no la puedes hacer vía Zoom. ¿Por qué? Porque ¿de quién es el Zoom? ¿De quiénes son las computadoras? ¿De quién es el Internet? Pues del imperialismo norteamericano. Todos saben, todos lo están grabando, todos lo conocen. Entonces tienen que hacerlo en persona. Entonces ellos, ante 3, 4 escenarios, aprovechando en mandar algunos millones, algunos lingotes de oro, cocaína, etcétera. No podemos descartar absolutamente nada. Familiares, para que a la hora de alguna emergencia no todos no puedan alcanzar. Entonces lo van adelantando por cualquier cosa. Tenerlos en lugares resguardados. No los principales, pero si son familias grandes, ¿no? Y muchas familias. Entonces, lo que yo miro ahí es una desesperación, un temor de las 3 dictaduras. María Corina Machado lo ha dicho excelentemente bien. Y así sea sus palabras, que cayendo Venezuela, cae Cuba y cae Nicaragua. Entonces, ellos tienen que prepararse para un eventual escenario, el peor de todos. ¿Cómo se preparan? El peor de todos los escenarios. ¿Cuál es el peor de todos los escenarios para Díaz-Canel, para Ortega Murillo y para Maduro? Que les lancen un misil, que maten a Maduro o que lo capturen con un golpe, una traición de los propios militares, que ya están comenzando a capturar a generales y a sus familias, igualito que está pasando a las purgas, están desconfiando, y que caiga el régimen en Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde van a salir los sobrevivientes? ¿Qué va a pasar luego para Nicaragua? Entonces, todos ellos se están preparando para el peor de los escenarios. Y eso es buenas noticias para los pueblos que necesitamos la libertad, tanto los nicaragüenses, los cubanos, como los venezolanos. Jennifer. Sí, coincido con Miguel. Yo creo que a veces uno hace el ejercicio, aunque siempre digo que este ejercicio me parece un poco perturbador, pero ponerse en el lugar de esos dictadores, ¿qué harías? Y a veces uno cree que la piensa, ¿no? Pero es que estos están tan trastornados que uno ni siquiera alcanza a imaginar de qué serían capaces. Pero posiblemente, si yo fuera la dictadora de Venezuela, estuviera en ese problemón, estaría buscando una cueva donde esconderme un ratito. Digo yo, me voy a esconder un rato allá en Nicaragua, y que estos crean que sigo en Miraflores y que cuando ataquen aquí no me encuentren. Esa podría ser una opción, pero también lo que decía Miguel, que lo decía Bailey, ¿no? Llevar su fortuna para allá, o una parte de su fortuna, por si acaso hay que en algún momento ir, pues la paso trayendo y luego me voy para un paraíso fiscal o una isla desierta o qué sé yo. Pero me parece que anda por ahí y también creo muy firmemente, de verdad, que todos estos dictadores son parte del cártel de los soles. Yo sé que Estados Unidos todavía no lo ha confirmado, porque yo creo que se está jugando las cartas de a poco. Estados Unidos en algún momento sé que van a filtrarlo. No es nuevo el negocio de drogas que tiene Daniel Ortega. Lo dijo el sicario de Pablo Escobar, lo dijo el hijo de Pablo Escobar, lo dijo este que acaba de salir, Carlos Leder. O sea, todos sabemos que Daniel Ortega por mucho tiempo se ha dedicado a ese oscuro negocio, y creo que están tratando de salvar las rutas. No, a ver, esta ruta se perdió, Estados Unidos está ahí, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué podemos hacer ahora para que el dinero siga fluyendo? Porque eso les preocupa muchísimo. Vos le quitas a una dictadura el dinero y ahí se acaban. Por eso creo que Estados Unidos está acercando las rutas del narco, porque primero los quiere asfixiar económicamente. Bien, ojalá y que se fuera Maduro para Nicaragua huyendo y que nos haga el favor, porque definitivamente aceleraría, ¿verdad?, la salida de esa dupla siniestra de los Ortega Murillo. Les agradezco, Miguel, Jennifer, por habernos acompañado en esta edición de Enfoque. Ha sido una plática muy sabrosa y les dejo, como siempre, a ambos un espacio para que se despidan de la audiencia, que también les dice gracias por haber estado con nosotros. Jennifer. Muchísimas gracias a vos, a tu audiencia. Un gusto volver a conversar con Miguel. Y nada, decirle a la gente que no nos preocupemos. Pronto algún dron
se podría desviar para el Carmen, y lo bueno es que todos viven en familias juntos y revueltos, así que los pueden encontrar en un solo lugar. Pero más allá de eso, yo creo que la dictadura está en una paranoia total. Lo que está viviendo Maduro también les está afectando a ellos, y eso ya compensa muchísimo, ¿no? A uno lo satisface saber que ellos no tienen paz, y como dicen por ahí, si el pueblo no tiene paz, que tampoco la tengan los dictadores. Gracias, Jennifer. Miguel. La dictadura está comiéndose, separatándose ella misma, se están dividiendo, la desconfianza los carcome, la paranoia y la locura, la demencia los carcome, y eso es lo que estamos viendo. Todo lo que hemos platicado hoy no lo hemos inventado nosotros, ellos mismos lo están publicando con reformas constitucionales, inventos, locuras. Lo mejor que le pasaría a la dictadura venezolana es que no pase más de lo que ya está, aún con los costos que ya se la juraron. O sea, te tenemos en la mira. No va a ser ahora, pero puede ser en cualquier momento. Ya él está sentenciado a muerte, el Cartel de los Soles y Nicolás Maduro. Y lo peor es que pase que Trump, en su estilo, ordene una acción quirúrgica y golpee al Cartel de los Soles en su jefatura. Todo es para bien, y hay que estar con mucha esperanza de que si no estuviera todo ese escenario, estuvieran las cosas muy mal, pero el escenario que está mal es para los dictadores, para Maduro en primer lugar, Ortega y Díaz-Canel en segundo y tercer lugar. Muchas gracias, Luis, por la invitación, siempre a la orden. Abrazos, Miguel, abrazos a Jennifer. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Enfoques.